Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema interesante, es caminar sobre el agua o sobre las aguas. Prepara tu corazón, toma la Biblia por favor, abra tu corazón por favor, mantenga su atención aquí en la pantalla y vamos a reflexionar en ese tema poderoso, maravilloso. Vamos para Mateo capítulo 14, versículos 25 al 33, que dice: A la cuarta vela de la noche, de madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: ¡Fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y le dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante relato bíblico! ¡Qué impresionante texto bíblico! Esto me toca el corazón. Bueno, vamos a analisar el texto, vamos a reflexionar en ese texto. Primeramente, Jesús anduvo sobre el agua, sobre el mar. Ahí yo me pongo a pensar, ¿qué tipo de Jesús es este? ¿Qué Jesús extraordinario es este que anda sobre el agua? Y no solamente sobre el agua, Cristo camina sobre el aire. Y no solamente esto, Cristo es todopoderoso, ¿viste? Cristo anduvo sobre el mar, increíble, increíble. Alabado sea Dios por este poder extraordinario de Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios. O sea, con Cristo podemos ser y hacer cosas grandes. El otro punto interesante es que cuando Cristo apareció en la madrugada caminando sobre el mar, los discípulos que estaban en la barca gritaron: es un fantasma, fantasma. ¿Y por qué gritaron fantasma? Porque tenía en su mente influencia de ideas paganas y extrañas, como nosotros tenemos actualmente. Tenemos muchas cosas en nuestra mente que nos lleva a tener una vida de miedo o de creencias equivocadas. Otro punto interesante es que Cristo, cuando escucha esta expresión de ellos, dice: ten buen ánimo, o sea, no tenga miedo, no temáis, soy yo. Así Cristo dijo: soy yo, Cristo. Y cuando Cristo dice: soy yo, no tenga miedo, entonces Pedro contesta diciendo: Jesús, si eres tú, permítame ir a donde está usted, caminando sobre el agua también. Y Cristo contesta diciendo: ok, Pedro, ven. Y Pedro desciende de la barca e empieza a caminar sobre el agua, sobre el mar, en dirección a Cristo. ¡Wow! Yo me pongo emocionado con esto, porque Pedro era una persona que tenía muchas luchas, tenía una vida muy instable. Y Pedro tenía muchos problemas. Ahora, tenemos que concordar con Pedro. O sea, Pedro, a pesar de todos sus problemas, era un hombre de coraje, era un hombre de fe. Porque descender de la barca y caminar sobre el agua mirando hacia Jesús, esto no es para cualquiera, eso es muy difícil, pero así lo hizo Pedro. Así que yo me pongo a pensar, ¿no? Si Pedro desciende de la barca y camina sobre el agua mirando hacia Jesús, entonces yo me pongo a pensar, ¿qué tipo de fe tengo yo? Porque yo no sé si alcanzaría, estoy seguro que no iba a caminar, no alcanzaría a caminar sobre el agua. Y Pedro lo hizo, mostrando así que era un hombre de coraje y era un hombre de fe, seguramente. Y entonces Pedro caminaba sobre el agua y mirando en dirección hacia Jesús. Y de repente pasó algo, porque Pedro
Pedro estava mirando hacia Jesús, ¿no? De repente Pedro desvía la mirada de Jesús y pasa a mirar a su alrededor, mirando en el viento, en la fuerza del viento, en el agua, en el mar. O sea, él simplemente desvió su mirada de Cristo y pasó a mirar a las cosas que estaban a su alrededor. ¿Y sabe qué pasó? Empezó a hundirse. Ahí está una lección importante para nuestra vida. O sea, mientras miramos a Jesús, podemos caminar sobre el agua, podemos ser victoriosos, podemos alcanzar muchas y muchas victorias y bendiciones. Pero cuando nosotros desviamos la mirada de Cristo, cuando empezamos a mirar hacia nosotros mismos, o al viento, o al mar, seguramente vamos a estar cometiendo un error y nuestro corazón llenará de miedo, de inseguridad, porque cuando miramos los problemas que tenemos a nuestro alrededor, esto llena-nos de miedo, de problemas, y tenemos que mirar hacia Jesús, tenemos que mirar solamente hacia Jesús. Y Pedro, dice la Biblia, que empezó a mirar al viento, a lo que pasaba a su lado, y empezó a hundirse. Estaba muriendo Pedro, cuando Pedro entonces levanta la mano y grita y dice: Señor, sálvame. Y Jesús extiende su mano y rescata y salva a Pedro. Aquí aprendemos otra lección. Si en algún momento de la caminata, usted desvía su mirada de Cristo, si en algún momento de la caminata usted pasa por un problema como y pasa a mirar los problemas a su alrededor e empieza a hundirse, si en algún momento de la vida usted entra en un contexto de muerte, de apostasía, de perdición, si estás pasando por luchas, si estás pasando por miedos, si estás pasando por tormentas, si estás pasando por un momento difícil, por favor, levante su mano, ore al Señor, clame al Señor, grita al Señor, y el Señor, como salvó a Pedro, salvará a usted también. Cristo extiende la mano, segura la mano de Pedro y lo rescata, lo salva, lo tira del agua. O sea, hace algo extraordinario con Pedro, y Pedro entonces fue salvo por la mano poderosa, por la misericordia y el amor de Cristo Jesús. Así que cuando Pedro es rescatado por Cristo, entonces Cristo lo pone dentro de la barca otra vez, los discípulos estaban asustados, impresionados, impactados, y dice la Biblia que ellos adoraron a Cristo y reconocieron que Cristo era Dios, era Hijo de Dios. Impresionante todo lo que pasó. Así que yo me pongo a pensar, mi amigo, cuando Cristo salva a Pedro, Cristo dice así: hombre de poca fé, ¿por qué dudaste? Bueno, entonces yo pienso, si Pedro era hombre de pequeña fe y dudó, ¿cuánto más a nosotros? ¿Será que nosotros teríamos coraje de descender de la barca y caminar sobre el agua en dirección a Cristo? Yo tengo dudas, porque no es fácil, no es para cualquiera. Ahora, nosotros tenemos que aprender otra lección. Mientras miramos a Cristo, mientras estamos enfocados en Cristo, mientras estamos con Cristo como nuestro blanco, como nuestro propósito, cuando estamos conectados con Cristo, estamos en comunión con Cristo, nosotros podemos caminar sobre el agua, nosotros podemos ser vencedores, nosotros podemos alcanzar grandes bendiciones del Señor y vencer y andar y vivir el sobrenatural. Ahora, cuando nosotros empezamos a mirar hacia nosotros mismos, cuando empezamos a mirar las filosofías humanas y mirar y analizar y enfocar en el agua, en la tormenta, en el viento, seguramente vamos a hundirse. Estaremos en una situación de muerte, de perdición. Mi amigo y mi amiga, Cristo te está llamando para vivir una vida diferente, una vida nueva, para ser una persona victoriosa como Pedro y como Cristo enseñó a Pedro y a los discípulos y a nosotros también. Que el Señor te bendiga, que el Señor derrame bendiciones sobre usted y que juntos en este año nuevo tengamos una experiencia de andar todos los días mirando hacia Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, por esta historia increíble que llena nuestro corazón de seguridad, de esperanza también. En tus manos de amor yo entrego a esta persona que ora conmigo, que esta persona sea bendecida en este momento, rescatada por ti en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.
Amém. Bendiciones para ti. ¿Le gustó el video? Entonces envíalo a un amigo o a sus amigos. Por favor, haz clic diciendo me gusta. Por favor, sé miembro de nuestro canal. Haga tus comentarios, por favor. Y te hago una invitación. Por favor, visite una iglesia adventista. Busque una iglesia adventista. Visítenos, frecuente nuestra iglesia. Y seguramente serás muy bendecido y muy bendecida. Un abrazo para ti. Nos vemos en el próximo video. Por la gracia del Señor. Amén.